Hola, muy buenos días, que el Señor te bendiga grandemente. Te saluda el pastor Josnel Falcón y quiero darte la bienvenida a tu espacio meditando en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante para la vida de todo ser humano, tanto de creyentes como de inconversos aún. Y ese tema va a estar relacionado con la tentación. Y vamos a basarnos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Pero ¿qué cosa es la tentación? Si lo analizamos de una manera bien sencilla, podemos decir que la tentación es esa incitación a hacer aquello que a Dios no le agrada. Es esa incitación a traspasar la línea que Dios ha dicho que no se debe traspasar. Y cada vez que traspasamos esa línea, pues vemos que nuestra vida enfrenta o experimenta los resultados de la desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios no quiere en ninguna manera que tú le desobedezcas, más bien Dios quiere que le obedezcamos y que recibamos de Él sus bendiciones. Algo interesante, ¿cómo podemos caer en la tentación o de qué manera podemos caer en la tentación? Primero tenemos que ser conscientes que ser tentados no es necesariamente un pecado. El pecado es ceder a la tentación y lo podemos hacer por medio de hechos, o podemos hacer también por medio de pensamientos, de palabras. O sea, se abre un abanico muy grande de las maneras en las que nosotros podemos desobedecer a Dios cediendo a la tentación. Pero ¿qué produce la tentación? ¿Qué produce la tentación en nuestras vidas cuando cedemos a ella, cuando ya consumamos el pecado? La palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es la muerte, es la separación entre el ser humano y Dios. Cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando nosotros caemos en el pecado, pues continuamos una vida de esclavitud, continuamos una vida muchas veces de ansiedad, y lo opuesto a la ansiedad también como resultado del pecado puede ser la depresión en nuestra vida. O sea, podemos experimentar todo tipo de males cuando nosotros cedemos a la tentación. Pero es interesante como la palabra de Dios me enseña de que existe una manera para poder enfrentar la tentación. Y esa manera, pues vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo se puede apreciar. En primer lugar, existe una manera y esa manera es Jesucristo. Tú y yo, mi querido amigo que me estás observando en la mañana de hoy o en la tarde o en la noche, no sé en qué momento me vayas a observar, pero tú y yo podemos enfrentar la tentación no por nuestras fuerzas, sino por medio del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo, cuando el ángel estaba anunciando ahí a José acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Es interesante lo que dice este versículo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la única manera en la que podemos enfrentar la tentación y no caer en el pecado, no practicar el pecado, es siendo liberados por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Qué bueno que tú, si aún no has sido liberado por el Señor Jesucristo y me estás observando en esta mañana, qué bueno que hoy tú puedas ser libertado por el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo va a suceder eso? Bueno, la manera en la que tú puedes ser libertado por nuestro Señor Jesucristo es reconociendo que eres pecador, que has hecho aquello que a Dios no le agrada, que has heredado una naturaleza pecaminosa que te lleva constantemente a hacer lo que a Dios no le agrada. Necesitas
pues arrepentirte de tus pecados. Necesitas confiar en Jesucristo y aceptarle como el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Cuando haces esto de corazón, pues Jesucristo te libera, te liberta del pecado y te da las herramientas para poder enfrentar la tentación. Pero ¿de qué otra manera podemos ver acá cómo poder enfrentar la tentación? Bueno, también cuando analizamos la palabra de Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo fue tentado 3 veces. Y es interesante la manera en la que nuestro Señor Jesucristo pues responde a esa tentación, pues confrontándola también. Pero ¿de qué manera lo hizo? Por ejemplo, hay 3 pasajes que nos van a enseñar la manera en la que el Señor Jesucristo pues enfrentó la tentación de parte de Satanás. Si vamos a ir al versículo número 4 del capítulo 4, dice la Biblia, y esta fue la primera tentación. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá nuestro Señor Jesucristo nos muestra que no solo del alimento físico viviremos, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya vamos teniendo una idea cómo nosotros podemos enfrentar la tentación y el pecado. Si vamos allá al versículo número 7, dice la Biblia, y es la segunda vez en la que Jesús pues enfrenta la tentación, y dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última de esta confrontación contra la tentación y el pecado, la podemos encontrar en el versículo número 10, y dice lo siguiente, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si nos damos cuenta, el común denominador en estas 3 ocasiones en las que Jesús pues confronta la tentación, pues es la palabra de Dios. Más escrito está, más escrito está, más escrito está. Y sí, mi querido amigo que me estás observando, si tú y yo queremos enfrentar la tentación y no caer en el pecado, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. También la palabra del Señor nos enseña otra manera en la que podemos estar fuertes ante la tentación. Y es, según Romanos capítulo 8, versículo 6, es ocupándonos en el Espíritu. Porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es todo lo contrario. Es vida, es crecimiento espiritual, es fortaleza espiritual para no ceder a la tentación. Pero es interesante lo que Jesús dice también en Mateo capítulo 26, versículo 41, con respecto a la tentación. Cuando vamos ahí a Mateo capítulo 41 del capítulo 26, dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto. Ninguno de nosotros quisiera ceder a la tentación, pero la carne es débil. Somos débiles, somos vulnerables ante la tentación. Es por ello que necesitamos fortalecernos en Cristo, velando, orando, nutriéndonos de la palabra de Dios, ocupándonos en el Espíritu, para entonces no ceder a la tentación. Mi querido amigo que me estás observando en esta mañana, es inevitable que en nuestra vida no seamos tentados. En cualquier momento vamos a ser tentados a hacer aquello que a Dios no le agrada. Pero recuerda, podemos enfrentar la tentación. No necesariamente cada vez que somos tentados significa que vamos a pecar. Podemos enfrentarla, y más que enfrentarla, podemos vencerla en Cristo Jesús. Que el Señor te dé las fuerzas, que Dios te guíe, que te dé la sabiduría para enfrentar la tentación que quizás estás experimentando en este día. Y en Cristo, solamente en Cristo verás cómo vencerás esa tentación. Déjame orar por ti. Padre Celestial, Dios Todopoderoso,
Gracias te damos por Jesucristo, quien nos libra de todo pecado y quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Gracias, oh Dios, porque independientemente de que somos tentados, juntamente con Cristo somos fortalecidos para enfrentar la tentación y no caer en el pecado. Por eso te agradecemos. Te ruego, Dios, por todas las personas que me están observando. Señor, te ruego, Dios, que les fortalezca, Padre, que les ayude, Señor, a no ceder a la tentación. Padre, que tú, oh Dios, llenes su mente, Señor, de tu voluntad, Padre amado, y que ellos puedan ser vencedores en Cristo Jesús, Padre Celestial. A ti nos encomendamos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi querido amigo, por estar este tiempo de meditando con la palabra de Dios y les espero en otra ocasión para continuar pues meditando en este tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, el pastor Yosnel Falcón. Dios te bendiga.